En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 16 de agosto del 2022, pues contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 23 al 30. Y pues, hermanos, vemos que en este Evangelio podemos observar después de que se marchó el joven rico, de hacerle la pregunta: ¿cómo puedo hacerle para llegar a la vida eterna, para llegar al cielo? Se marchó triste por la respuesta de Jesús que le hizo en ese momento. Y también Jesús, en un tono de lamento, cuando lo ve que se retira, dice: pues les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, donde nos presenta la riqueza como un obstáculo, hermanos, para enfrentar al reino de los cielos. Pero entendamos que la riqueza en sí misma no es mala, hermanos, sino su origen, si fue injustamente adquirida, o su destino, y si vemos si de alguna manera ha sido obtenida o ha sido utilizada egoístamente, sin tener en cuenta a los más desfavorecidos. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando de alguna manera nos seduce, nos fascina, de tal manera que el corazón del hombre se vuelve, desde este punto de vista, egoísta, avaro, mezquino, incapaz de donación, incapaz de darse, incapaz inclusive de darse a su misma familia. Y si no se da a su misma familia, mucho menos a nadie. Y esto nos tiene que poner muchas veces en alerta, hermanos, en alerta a cada uno de nosotros, más allá de los muchos o pocos materiales o bienes que nosotros podamos tener o podamos ir adquiriendo en el día a día o en el transcurso de nuestra vida. Pues, hermanos, nosotros probablemente no es que nos sintamos ricos, ¿no? No es que somos ricos en dinero, pero podemos tener alguna clase de posesiones que nos llenan, que nos pueden hacer autosuficientes y hasta endurecer nuestra sensibilidad, tanto para con los demás como inclusive para Dios mismo. Porque en vez de poseer nosotros esos bienes, son ellos los que nos poseen, hermanos, a nosotros. Cuando nosotros vivimos apegados al dinero, apegados a las cosas terrenales, las cosas materiales, esas cosas son las que nos poseen. Y no es que nosotros las poseemos. No se puede servir entonces, hermanos, a Dios y al dinero. Lo dijo una vez Jesús en el Sermón de la Montaña. Hermanos, no es bueno que nosotros seamos esclavos de los bienes materiales, del dinero, y utilizarlo para que Dios no quiere así. Amén. Ahora bien, hermanos, hay que tener en cuenta que el ser rico no es que sea malo. Como lo dijimos alguna vez, no es ser malo tener riquezas, no es ser malo, no es malo tener bienes, porque en la Escritura somos testigos de esto. Y Jesús tenía entre sus seguidores y amigos muy ricos, amigos que tenían dinero, que tenían riqueza. José de Arimatea era uno de ellos, quien le regaló la tumba, y Nicodemo, que se le llevó los perfumes, y esos perfumes eran muy caros para esa sepultura. Esto, hermanos, sin contar al mismo Mateo y a Zaqueo, quien solo dio la mitad de sus bienes, y del que Jesús dijo en ese momento, cuando Zaqueo empezó a regalar todos sus bienes, dijo: ahora ha llegado la salvación a esta casa. Hermanos, entonces lo que impide que un hombre pueda disfrutar del reino es la esclavitud. La esclavitud, la falta de libertad sobre los bienes, sobre las cosas que nosotros poseemos, incluso de nuestros mismos pensamientos. Cuando, hermanos, el hombre se aferra a los bienes, como el joven del pasaje, de este joven rico, no es libre, hermanos, pues es esclavo. Y de verdad que es esclavo de lo que posee. Pero Jesús hoy nos quiere libres. Nos quiere libres, y el reino es para la gente libre, hermanos. Para aquellos que, como Nicodemo, como José de Arimatea y tantos más, son capaces de tener sin retener. Amén. Tener sin retener.
no para nosotros, tengamos, pero para darlo. De aquellos que reconocen que los bienes creados son de uno y para todos. Que acaparar solamente empobrece, hermanos. Tenemos que tener en cuenta que el acaparamiento para uno solo empobrece y también esclaviza. Y ante esto, ¿qué tan libre eres con respecto a tus bienes? Hoy te pregunto, ¿qué tan libre eres? Piensa, ponte a pensar y evaluar y analizarte. ¿Eres esclavo de tus bienes? Pues de esto, hermanos, depende de que puedas disfrutar el verdadero reino de Dios. Pero también Jesús en el Evangelio lanza la promesa, una promesa bendición grande que ha alentado a toda la vida de muchas personas en medio de tiempos de dificultad y de oscuridad, cuando dice: el que deje por mí casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, hijos, tierras, recibirás 100 veces y hasta heredarás la vida eterna. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces a veces recibimos o vivimos tan apegados al mundo cuando nos sentimos como tan esclavos de esos bienes, trabajando, afanándonos, apurándonos, cansándonos, trasnochándonos, desvelándonos por ellos, por estos bienes apegos? Jesús nos dice: ten bienes materiales, pero no los manejas con libertad. Y a la hora de colocar en la misma balanza entre el reino de los cielos y los bienes temporales, pues dale el primer lugar a Dios. Y solo así recibirás la gran bendición de la vida eterna, hermano, hermana. Entonces, cuando estés en ese momento, sientas que te sientes esclavo de las cosas del mundo, de los apegos del mundo, pon en la balanza y con libertad pon el primer lugar a Dios. Amén. Recuerden, hermanos, que muchos serán los primeros en el cielo. Los que fueron insignificantes en esta tierra serán muy importantes para Dios. Y muchos primeros conocidos, reconocidos de esta tierra serán los últimos en el reino de Dios. Que esta advertencia, hermanos, nos ayude a vivir con sabiduría, a colocar nuestro corazón en los tesoros del cielo que nos roba ese ladrón que viene a corroernos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esta advertencia nos puede ayudar a vivir a ti y a mí con sabiduría, para que nuestro corazón esté siempre en ese verdadero tesoro que ni el ladrón viene a robar y ni la polilla viene a corroerla. Seguimos, hermanos, a Jesús. Sigamos a Jesús por amor, porque nos sentimos llamados por Él a colaborar en esta obra tan noble de la salvación del mundo. No por ventajas económicas ni humanas, ni siquiera espirituales, hermanos, aunque estamos seguros de que Dios nos ganará en generosidad. Hoy pidámosles al Señor que nos dé bastante sabiduría para salir adelante. Hoy pidámosles que nos quite esos apegos del mundo, que nos quite de esas cosas materiales que tanto nos cuesta. Amén. Oremos. Señor bendito, hoy te pido humildemente que me des la gracia de la sabiduría para tener una relación sana, que no me enferme con el dinero ni con los bienes materiales de esta tierra. Al contrario, que la sepa tener para también dárselo a los demás. Ayúdame que en adelante no sea esa persona que sea esclavo del trabajo, solamente de los bienes materiales y del dinero. Permíteme en ese momento que cuando tenga, ponga en primer lugar a Dios para dar conforme a su voluntad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.